Hoy, el ejército estadounidense bombardeó la costa iraní con bombas de precisión de gran potencia, no para invadir el país, sino para abrir una de las rutas marítimas más importantes del mundo. El éxito o fracaso de esta operación transformará los mercados energéticos, el comercio mundial y posiblemente desencadene una nueva fase de una guerra cada vez más extensa. El estrecho de Hormuz es una vía marítima angosta por donde transita aproximadamente el 20% de los envíos mundiales de petróleo y gas. Sin embargo, a principios de 2026, Irán bloqueó efectivamente su paso a medida que las tensiones con Estados Unidos e Israel escalaban hasta convertirse en un conflicto abierto, interrumpiendo el transporte marítimo y elevando los precios mundiales de la energía. El ejército estadounidense ha lanzado una nueva campaña específicamente dirigida a reabrir el estrecho de Hormuz. 1. ¿Por qué es importante el estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz es uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más estratégicos del planeta. Esta vía marítima conecta el Golfo Pérsico, donde se encuentran algunos de los mayores productores de petróleo y gas natural del mundo, con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Son solo unos 34 kilómetros de ancho, y por este estrecho canal fluye una gran parte de las exportaciones mundiales de energía. En condiciones normales, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo crudo pasan diariamente por el estrecho de Hormuz, lo que representa aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo y una proporción similar del total de los envíos de gas natural licuado (GNL). Esto incluye el petróleo de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, países que dependen de esta ruta marítima para llegar a los mercados de Asia, Europa y otras regiones. Debido a su papel fundamental en los flujos energéticos mundiales, incluso una interrupción limitada en el estrecho de Hormuz puede tener repercusiones en la economía mundial. Si los buques cisterna no pueden transitar el estrecho de forma segura, los exportadores no pueden entregar petróleo ni gas a sus clientes, lo que provoca la acumulación de inventarios en puertos e instalaciones de almacenamiento, mientras que los precios mundiales del combustible aumentan. De hecho, durante la reciente ola de tensiones en Oriente Medio, el tráfico de buques cisterna a través de Hormuz se desplomó, según algunos informes, hasta un 90% respecto a los niveles normales, y los precios del petróleo se acercaron brevemente a los $120 por barril, como reacción de los mercados a la incertidumbre. Esto tiene consecuencias reales no solo para los mercados energéticos, sino también para las economías nacionales. Los aumentos repentinos de precios del petróleo crudo y del GNL tienden a repercutir en mayores costos de combustible, transporte y fabricación, lo que a su vez alimenta la inflación en los países que dependen de las importaciones. Para naciones como Pakistán, que importan una parte significativa de su producción, esto se ve afectado. La interrupción de sus reservas de petróleo y energía se traduce en mayores costos de gasolina, diésel y electricidad tanto para empresas como para consumidores. Los efectos van más allá del combustible. Dado que los precios del gas natural están ligados a las entregas de GNL y que las materias primas energéticas se utilizan en fertilizantes y productos químicos industriales, las interrupciones en el estrecho de Hormuz pueden afectar la agricultura, las cadenas de suministro e incluso los precios de los alimentos a nivel mundial. Los analistas del sector advierten que las cadenas de suministro globales están estrechamente interconectadas con este punto estratégico, lo que significa que un cierre o incluso un bloqueo parcial puede desencadenar inflación en múltiples sectores y tensar las economías de todo el mundo. En resumen, el estrecho de Hormuz actúa como una arteria vital para la energía global, y cuando esta arteria se ve amenazada, todo el sistema lo resiente. 2. Lo que hizo Irán. A principios de marzo de 2026, el conflicto entre Irán, Estados Unidos y sus aliados se intensificó drásticamente e Irán comenzó a atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz y sus alrededores, así como en aguas cercanas. Las fuerzas iraníes lanzaron drones, misiles y proyectiles que impactaron a numerosos buques mercantes, incluyendo petroleros y cargueros, en las inmediaciones del estrecho, provocando incendios, daños e incluso bajas entre la tripulación en algunos casos. Varios de estos ataques fueron confirmados por agencias de seguimiento marítimo y de información nacional a medida que se desarrollaba la crisis, registrándose al menos docenas de incidentes en las primeras semanas del conflicto. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, CGRI, declaró formalmente el cierre del estrecho de Hormuz a lo que denominó transporte marítimo hostil, una declaración que, si bien no está reconocida por el derecho internacional como un bloqueo legal, ha tenido un impacto similar en el tráfico marítimo. La Guardia Revolucionaria Islámica
Británica, IRGC, emitió advertencias por radio indicando que no se permitiría el tránsito a los buques pertenecientes a naciones involucradas en el conflicto o asociados con ellas, y amenazó con el uso de la fuerza contra cualquier barco que considerara hostil. Debido a estas amenazas y a los ataques reales contra buques, el transporte marítimo comercial en la región disminuyó drásticamente. Las principales compañías navieras suspendieron o desviaron sus buques, y muchos petroleros regresaron, fondearon o evitaron el estrecho por completo. El monitoreo satelital y los análisis del movimiento marítimo mostraron que el tráfico se redujo entre un 80% y un 90% con respecto a los niveles normales, mientras las navieras globales evaluaban el riesgo y esperaban condiciones más claras. Una de las razones más importantes de esta disminución fue la retirada o suspensión de la cobertura de seguros contra riesgos de guerra para los viajes a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Las principales aseguradoras marítimas cancelaron públicamente o aumentaron drásticamente las primas para las cargas que ingresaban a la zona, lo que hizo que el tránsito fuera económicamente poco atractivo o imposible para muchas operaciones comerciales, incluso si los barcos técnicamente seguían teniendo libertad para pasar. Las tácticas de Irán para imponer este cierre de facto no se han limitado a drones y misiles. El entorno conflictivo en torno al estrecho ha incluido lanchas rápidas de ataque, baterías de misiles costeros, interferencias electrónicas, interrupción del GPS AIS y amenazas de minas navales, todo ello diseñado para hacer que la navegación sea demasiado arriesgada para los buques civiles. Que cintas y firmas TBC, EC y ET las impales. Militar más parisos. Si bien algunos buques no iraníes que intentaron cruzar el estrecho han logrado un paso seguro tras negociaciones o con escolta, el panorama general sigue siendo de graves perturbaciones y riesgo operacional, lo que provoca una ralentización del comercio mundial y fuertes reacciones en los mercados energéticos. 3. Respuesta militar de EE. A mediados de marzo de 2026, ante la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico, Estados Unidos lanzó una campaña militar selectiva con el objetivo de reabrir el estrecho de Hormuz y garantizar el paso seguro del transporte marítimo comercial. El ejército estadounidense describió la operación como una combinación de ataques de precisión, disuasión naval y coordinación con naciones aliadas. Su objetivo declarado no era invadir Irán, sino neutralizar las amenazas inmediatas que las fuerzas iraníes representaban para el comercio mundial y los flujos energéticos. El primer componente de la campaña se centró en ataques aéreos de precisión. Aviones estadounidenses desplegaron múltiples bombas GBU-72 de 2.268 kilogramos, 5.000 libras, contra emplazamientos de misiles reforzados, búnkeres subterráneos y posiciones de armas costeras a lo largo del litoral iraní. Estas instalaciones fueron identificadas como amenazas críticas para el transporte marítimo en el estrecho y sus alrededores, incluidas las zonas utilizadas por petroleros y buques de carga. Según el Comando Central de Estados Unidos, los ataques destruyeron con éxito varias baterías de misiles de largo alcance e interrumpieron la infraestructura de mando y control de Irán, limitando la capacidad de Teherán para lanzar ataques contra buques mercantes. El segundo componente consistió en el despliegue naval y la protección de las rutas marítimas. Portaaviones, destructores y buques anfibios de la Armada estadounidense se posicionaron estratégicamente para disuadir los ataques iraníes y proporcionar capacidad de respuesta rápida. Infantes de marina fueron desplegados a bordo de buques de asalto anfibio para garantizar que las fuerzas estadounidenses pudieran responder a cualquier escalada. La presencia naval no solo fue una medida defensiva, sino también una señal para Irán y otros actores regionales de que Estados Unidos estaba comprometido con mantener abiertas las rutas marítimas internacionales. Finalmente, el apoyo de las naciones aliadas desempeñó un papel clave en la operación. Países como Francia, Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido se comprometieron públicamente a brindar asistencia para garantizar la navegación segura de los buques. Si bien el nivel de participación militar directa varió según la nación, varios aliados ofrecieron apoyo de vigilancia, operaciones de desminado e intercambio de inteligencia para complementar los esfuerzos estadounidenses. El Comando Central enfatizó que esta coordinación multinacional amplificó la efectividad de los ataques y reforzó el principio de que las vías marítimas internacionales deben permanecer abiertas al comercio. En general, los funcionarios estadounidenses informaron que la estrategia combinada redujo significativamente la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo, restableció parcialmente la confianza entre los operadores comerciales y demostró un claro compromiso con la
Protección de los flujos energéticos mundiales. Si bien persisten desafíos, la campaña marcó un paso decisivo hacia la reapertura del Estrecho de Hormuz y la estabilización de una de las arterias comerciales más importantes del mundo. 4. ¿Qué significa esto militarmente? A continuación, se presenta un resumen basado en datos del impacto de la campaña estadounidense hasta el momento, teniendo en cuenta la incertidumbre propia de la guerra y los informes contradictorios. Objetivos atacados, múltiples emplazamientos de misiles reforzados, buques de guerra y plataformas de lanzamiento de drones cerca del estrecho. Fuerzas navales presentes, portaaviones, destructores y buques de asalto anfibio estadounidenses reforzados por unidades expedicionarias de la infantería de marina. Respuestas iraníes. Irán ha lanzado misiles contra bases regionales, incluyendo ataques intercontinentales contra instalaciones estadounidenses y británicas, y ha amenazado con represalias si su territorio es atacado. Estado del cierre. Según los últimos informes, el tránsito comercial sigue gravemente reducido, si no completamente interrumpido, debido a los riesgos que representan las minas y las amenazas de misiles, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos. Por lo tanto, si bien la acción de Estados Unidos es significativa, aún no ha reabierto completamente el estrecho. La situación sigue siendo inestable y peligrosa. 5. Impacto económico y comercial. Cuando se interrumpe el estrecho de Hormuz, las repercusiones se extienden a nivel mundial. Precios del petróleo y el gas. Los precios mundiales del petróleo superaron brevemente los $105 por barril después de que Irán restringiera el transporte marítimo, con la posibilidad de que sigan subiendo a medida que aumenta la incertidumbre. Los precios del gas y el combustible en Pakistán y los países vecinos han aumentado significativamente debido al encarecimiento de las importaciones. Transporte marítimo y seguros. Muchos buques comerciales desvían sus rutas para evitar África o retrasan sus viajes. Las primas de seguros para los buques dispuestos a arriesgarse en el estrecho de Hormuz se han duplicado o triplicado, dependiendo del nivel de amenaza. Cadenas de suministro globales. Los retrasos en importaciones y exportaciones clave provocan ralentizaciones en la producción, aumento de los costes de flete y un incremento de la inflación en países alejados de Oriente Medio. 6. Consecuencias geopolíticas. Las recientes operaciones militares en torno al estrecho de Hormuz han transformado lo que comenzó como una tensión bilateral entre Estados Unidos e Irán en una crisis regional más amplia. Las consecuencias van mucho más allá de estos dos países, ya que el estrecho es una arteria vital para la energía y el comercio mundiales. Cualquier interrupción tiene repercusiones inmediatas, atrayendo la atención de los estados vecinos y las principales potencias mundiales. La participación de los aliados se ha convertido en un factor crítico en la respuesta actual. Varias naciones europeas, entre ellas Francia, Alemania e Italia, así como Japón y los Países Bajos, han expresado públicamente su apoyo al mantenimiento de las rutas marítimas internacionales abiertas. Sus contribuciones abarcan desde el intercambio de inteligencia y la vigilancia hasta la posible participación en operaciones de desminado en caso de que un alto el fuego o una calma parcial permitan esfuerzos coordinados. Estas alianzas demuestran un interés común en mantener el libre comercio y la seguridad energética, especialmente dado que los precios mundiales del petróleo y el gas siguen siendo sensibles a cualquier interrupción en la región del Golfo. Reuters.com. Mientras tanto, Arabia Saudita ha concedido a Estados Unidos acceso a bases aéreas estratégicas dentro del reino, lo que indica un cambio significativo en las alianzas y refleja una coordinación regional más amplia contra las amenazas a las rutas marítimas. Al mismo tiempo, ha aumentado el riesgo de represalias. Irán ha atacado a aliados de Estados Unidos e infraestructura clave en todo Oriente Medio, y grupos interpuestos como los hutíes en Yemen han amenazado otras vías marítimas críticas como el Mar Rojo, crucial para el comercio que conecta el Océano Índico con Europa. Estas dinámicas complican las operaciones militares y el transporte marítimo comercial, ya que cualquier error de cálculo podría intensificar aún más el conflicto y afectar los flujos comerciales mundiales. En resumen, el conflicto ya no se limita a un solo estrecho o a dos naciones. Se ha convertido en un complejo desafío de seguridad regional e internacional que entrelaza intereses militares, económicos y políticos. 7. ¿Qué podría suceder después? Los analistas esbozan algunas posibles vías. 1. Reducción de la escalada. Las conversaciones diplomáticas podrían condicionar la reapertura del estrecho de Hormuz a un alto el fuego y a la disminución de la actividad militar. 2. Intensificación. Nuevos ataques estadounidenses o un bloqueo podrían llevar a Irán a una guerra asimétrica total, aumentando los ataques contra buques mercantes. 3. Fuerza multinacional. Una coalición podría desplegarse para proteger el transporte marítimo, de forma similar a las patrullas navales multinacionales que se realizaron en el Golfo.
Pero la conclusión es clara, ninguno de estos resultados es seguro y todos conllevan un riesgo económico y político significativo. 8. Consejos prácticos para empresas y comerciantes. Tanto si es inversor, planificador logístico o empresario, aquí tiene algunas consideraciones realistas, no asesoramiento financiero. 1. Mercados energéticos. Futuros de petróleo y gas. Estos reaccionarán con fuerza a los acontecimientos en Hormuz. Los precios suelen adelantarse a las noticias. Cobertura. Si depende de la energía importada, las herramientas de gestión de riesgos son fundamentales. 2. Transporte marítimo y logística. Rutas alternativas. Considere la posibilidad de planificar retrasos o desviar la ruta alrededor del Cabo de Buena Esperanza si persisten las tensiones. Estrategias de seguros. Revise las primas de riesgo de guerra y ajuste los contratos según sea necesario. 3. Planificación de la cadena de suministro. Diversificación de proveedores. Reducir la dependencia de fuentes únicas puede mitigar los riesgos de interrupción. Gestión de inventarios. Mantenga niveles de existencias estratégicos si las importaciones son críticas. 4. Flujos comerciales globales. Monitorea indicadores como la velocidad promedio de los buques, la congestión portuaria y los índices de flete. Estos suelen señalar interrupciones más profundas antes de que los precios las reflejen. Conclusión. En este momento, las recientes acciones militares de para abrir el estrecho de Hormuz son importantes, pero aún no podemos afirmar que hayan tenido un éxito total. La situación sigue siendo uno de los puntos críticos geopolíticos más importantes del mundo, con consecuencias reales para la energía, el comercio y las economías globales. Si este análisis te ha resultado útil y quieres recibir información actualizada a medida que se desarrollan los acontecimientos, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete para recibir las últimas novedades y no te pierdas nuestro próximo vídeo, donde analizamos cómo están respondiendo en tiempo real los índices de seguros de transporte y fletes.